continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. La más cordial de las bienvenidas a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a abordar temas de interés para nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Hay organizaciones de la sociedad civil que están pujando por que se respeten los derechos constitucionales también a estas personas, ciudadanos viviendo fuera de nuestras fronteras patrias, pero que al igual que usted y yo, que estamos aquí en este país, tenemos los mismos derechos, sobre todo en el tema de las elecciones. Recuérdese usted que los salvadoreños en el exterior solo pueden votar por elecciones presidenciales después de reformas a las leyes electorales que se han desarrollado en los últimos años. Sin embargo, tras una resolución de la Sala de lo Constitucional, también se le ha mandatado a los diputados en la Asamblea Legislativa que legislen alrededor de darle ese derecho también a los ciudadanos salvadoreños residiendo fuera de nuestras fronteras patrias para elegir consejos municipales plurales y diputados a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que esto está como un poquito en ciernes, ¿verdad? Y en la pita siempre se revienta el lado más delgado y resultado o la justificación es no hay presupuesto para poder asegurar este derecho a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, Canadá y en donde se encuentre un salvadoreño que tenga el derecho de poder votar. Pero no solo eso, la resolución de la sala inclusive dice que se les debe dar una representación proporcional de acuerdo a la cantidad de salvadoreños viviendo fuera de nuestras fronteras para que tengan diputados que los representen en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a profundizar en este tema con, como lo digo, personas que están inmersas en la discusión de los mismos y presionando, por supuesto, a los diputados a que cumplan esta resolución judicial. Bueno, entre otras cosas que han sucedido también en la Asamblea Legislativa en las últimas horas y que aparentemente, por lo que usted ve en las redes sociales, pues no ha sido del agrado de la ciudadanía. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! 6:37 de la mañana de jueves, y este jueves 17 de octubre le doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí poder saludar esta mañana a Juan Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Ustedes ya lo conocen, lo identifican, lo ubican. ¿Quién es? Bienvenido, Ramón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí está con nosotros también Luis Domínguez. Él es, digamos que el vocero de la iniciativa Hermano Cercano, que es, esta iniciativa Hermano Cercano es una, digamos, está circunscrita también a la Iniciativa Social para la Democracia, pero se está viendo desde Iniciativa Hermano Cercano todos los temas que tienen que ver con los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos. Bienvenido, Luis.
Gracias, muy amable, gracias por este espacio que nos está dando TVM y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Bueno, todas las maneras para interactuar con nosotros ya usted las conoce, pero repito nada más el segmento de opinión ciudadana 2263-2608. Estoy casi seguro, es innegable, que no hay una familia en nuestro territorio, en El Salvador, que no tenga un familiar residiendo fuera de nuestras fronteras patrias, particularmente en los Estados Unidos y Canadá. Y miren qué sería del país sin la inyección de esos casi 6.000 millones en divisas que año con año envían nuestros salvadoreños residiendo en los Estados Unidos. Son muy responsables. Y bueno, según el informe último del Banco Central de Reserva, esta cifra habría crecido por encima de los 100 millones de dólares. Así que ven, lejos de reducirse, lo que va es en incremento, muchas veces por la intención de los salvadoreños residentes en Estados Unidos y Canadá y otros países de ayudar a sus familiares aquí en El Salvador, o además no cortan ese cordón umbilical, y aquí están haciendo sus inversiones, aquí están haciendo sus desarrollos, aquí están haciendo sus mejoras a su casa, y esa inyección de divisas la que se está reflejando alrededor del incremento que ha mostrado el Banco Central de Reserva en su último informe. Bueno, pero antes quizás hablar un poco con Ramón en relación a las últimas decisiones que han tomado los diputados en la Asamblea Legislativa contra todos los pronósticos y a pesar de todas las críticas, cuestionamientos, inclusive tras un debate acalorado allá en la Asamblea Legislativa, los diputados eligieron a Apolonio Tovar como nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. 57 diputados votaron por el nuevo procurador de derechos humanos, que tendrá un periodo de 2019 a 2022, en medio de una polémica por sus presuntos nexos con el partido FMLN y 4 expedientes en la Fiscalía. Bueno, la lectura que se ha hecho alrededor de todo esto es que era el menos indicado para poder ocupar este cargo, pero más allá de ser el menos indicado, inclusive de estar vinculado políticamente, siendo un financista o un cooperante del partido FMLN, lo que se le cuestionaba más al señor Apolonio eran los expedientes abiertos en 3 instituciones, en este caso, entiendo, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental. Esta información que estoy trasladando, Ramón, es cierta. Lo pregunto porque ayer el diputado Shafik Handal ponía en duda el hecho de que se constatara o que los que se oponían a la elección del señor Apolonio hayan ido siquiera, decía, a las instituciones a verificar si estos expedientes existían, pero no solo eso, si estos expedientes además ya habían sido cerrados, si es que en algún momento fueron activados. Es lamentable absolutamente, Natán, que la Asamblea Legislativa, pero especialmente Arena y el FMLN, sí, hayan hecho una elección de la manera como la hicieron, sobre la base de acuerdos, entendimientos políticos, sin respetar el debido proceso o el debido procedimiento que exige la jurisprudencia constitucional para la elección de un cargo de esta naturaleza. La verificación efectivamente de un expediente de las personas que están siendo candidatas, tanto en su calidad profesional como aquellos asuntos, constancias que tienen que ver con los antecedentes de carácter penal o procesos de carácter administrativo que una persona tiene, son fundamentales y estos deben de presentarse. Y es mucho más lamentable cuando hay diputados que quieren ver, yo diría, la cara de tonto al pueblo, haciendo creer que están eligiendo a una persona que, sabiendo ellos que es la misma Asamblea Legislativa la que recibe estos expedientes y la que hace constar si efectivamente tiene o no procesos abiertos. Es la Asamblea Legislativa, Natán, la que publica
en su sitio web la información de todos los candidatos a Procurador de Derechos Humanos. Y es la misma Asamblea Legislativa la que tiene un resumen en el que dice que el señor presentó constancia y registra 3 expedientes de investigación penal y pone los números de los expedientes por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, por el delito de tráfico de influencias, por el delito de prevaricato, y por actos arbitrarios. Y más adelante también menciona que presentó constancias o solvencias en las que también se hace constar por parte de la Cámara de primera instancia, quien ha comunicado que hay abiertos juicios de cuenta. O sea, es información de la misma Asamblea Legislativa. No puede venir a decir el diputado Handal que si se ha ido a verificar o no a la Fiscalía, cuando son ellos los que tienen la información en la que se hace constar que efectivamente estos procesos penales y administrativos están todavía abiertos. Por supuesto que no dice que ha sido sancionado, que no dice que está ya siendo juzgado, pero que están abiertos. Y obviamente que si hay un proceso abierto en la Fiscalía, y no solo es uno, sino que son varios casos, significa de que es una persona que habría que revisar si efectivamente cumple de forma debida con los requisitos que la misma jurisprudencia constitucional establece. Entonces, sí nos parece que la Asamblea y Arena y el FMLN toman un acuerdo en el que no se desarrolla un proceso como debería de ser. Ayer se señalaba por otros diputados que los procedimientos de entrevista de 24 diputados había durado prácticamente que 24 minutos, 1 minuto por cada uno de los candidatos, que la discusión había tardado más, la lectura del dictamen en el Pleno Legislativo que el debate que había tenido la misma comisión política. Es decir, hay señalamientos fuertes respecto de cómo se llevó adelante esta elección, y realmente es lamentable para el país tener que ahora contar con un procurador que tiene un procedimiento legislativo amañado para su elección, con antecedentes como los que tiene. Esperemos que efectivamente pueda cumplir de forma debida con su función, pero lamentamos que esto haya ocurrido en verdad. Bueno, tiene que ver con el artículo de la Constitución, si no mal tengo el dato, Ramón, que tiene que ver con moralidad notoria. Porque vaya, hay que decir una cosa, los expedientes pueden estar abiertos, pero la persona en mención no ha sido vencida en juicio. Ese era otro de los argumentos, ¿verdad? Sí. Y mientras no ha sido vencida en juicio, no tiene por qué coartársele el derecho que pueda optar a ser funcionario público, o en este caso en particular a ser procurador para la defensa de los derechos humanos. Ahora, ¿hasta dónde la amplitud de un artículo que te señala que todo aquel que aspire debe tener moralidad notoria? Porque para muchos, pues la moralidad notoria puede ser que tú andes inmoral, puede ser que tú andes en la calle corriendo desnudo, ¿vea? Para muchos, ¿vea? Sí. Para otros, pues puede ser que sea otra cosa. Por eso te la pregunto. Sí. No, efectivamente, la jurisprudencia, además constitucional, ha establecido parámetros que desarrollan mucho más los preceptos que la Constitución establece. Y obviamente siempre cuando se habla de la revisión de los expedientes, de la calidad académica que tiene una persona, de la experiencia que pueda tener en el campo o en el ramo para el cual está siendo electo, la labor académica que éste haya tenido, la producción académica que éste también haya generado, y en cuanto a la moralidad, obviamente no existe otro mecanismo para poder revisar esa moralidad, para no ir a revisar si efectivamente la persona anda o no desnuda por la calle. La moralidad se va fundamentalmente a si estas personas tienen procesos de carácter penal o de carácter administrativo abiertos que tengan que ver con el desempeño de su función.
Y estamos hablando en este caso de una persona que va a desempeñar el cargo de procurador de derechos humanos, y en ese sentido sí es importante revisar si tiene o no procesos de carácter administrativo o penales abiertos. Obviamente aquí aparecen estos expedientes que están abiertos, y el solo hecho de que existan abiertos procesos, no solo uno, sino varios procesos. Es que si hubiera sido uno dice, bueno, pues está bien, pero estamos hablando de varios procesos abiertos, y estamos hablando de falsedad ideológica, de prevaricato, de prácticamente estamos señalando procesos de cuentas abiertos. Estamos hablando entonces que hay allí una serie de señalamientos que cuestionan mucho la labor que una persona puede haber tenido en el desempeño del cargo, y que el solo hecho de que existan estos debería de ser motivo para que esta persona no pueda ser considerada. Ahí habían candidatos que tienen una trayectoria de haber venido desempeñándose en cargos de organizaciones de sociedad civil, que han mostrado tener un compromiso con los derechos humanos en distintos campos, que efectivamente tienen un mejor perfil, pero obviamente el compromiso de carácter político que se tiene para la elección de un candidato, y quererlo vender y quererlo mostrar como la mejor persona, el mejor candidato, sin haber seguido el procedimiento, es lamentable, pues especialmente cuando hay partidos que vienen de estar siendo cuestionados con resultados electorales fuertes, como castigo de la población por el mal desempeño, y parece que no han entendido la elección y siguen teniendo este comportamiento, que a la postre, Natán, el resultado se va a ver nuevamente en las elecciones. Señora Polonio inclusive tuvo que dar ayer justificaciones a los cuestionamientos de la prensa sobre su vinculación con el FMLN, pero también el financiamiento que ha dado a este partido político, y la plaza que ocupaba en la Asamblea Legislativa como asesor de este mismo instituto político. Sí. Es decir, hay varios elementos que hacen denotar que los diputados no hicieron bien su tarea al elegir a este ciudadano, digo en el sentido de que existían dentro de todos los aspirantes a procurador otros perfiles, y los mismos diputados en la Asamblea Legislativa definían 1, 2 o hasta 3 nombres de personas que pudieron fácilmente ser opción de los diputados en la Asamblea Legislativa, y no lo hicieron. Ahora, pregunto, porque esto es materia jurisdiccional de la Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, ya en el pasado ustedes han presentado recursos de inconstitucionalidad a elecciones de funcionarios como la que se dio ayer en la Asamblea Legislativa. Este será el caso. Ustedes están analizando con su equipo jurídico presentar una demanda de inconstitucionalidad, y que la Sala de lo Constitucional revise los procedimientos, porque vaya, en resumidas cuentas no se trata de la persona, se trata del perfil, se trata de las capacidades, pero además de los requisitos que establecen las resoluciones que son ley de la República alrededor de lo que sería la elección de funcionarios de este tipo. Bueno, este es un caso que por la manera en cómo se ha llevado la elección tiene todos los vicios de inconstitucionalidad. O sea, no hay que ser muy experto en materia jurídica para poder determinar que efectivamente aquí se han cometido una serie de vicios, no se ha cumplido el proceso del análisis de manera efectiva, no hay, digamos, hay que revisar, hay que esperar para ver finalmente cómo queda el decreto legislativo de la elección. Eso es importante porque la Sala Constitucional, esta sala, ahora sí requiere que al presentar un recurso de inconstitucionalidad deba de ir acompañada precisamente del decreto legislativo de la elección. Y ese decreto es importante revisarlo para determinar si en él se encuentra la debida justificación de por qué razón el señor Apolonio es la persona más indicada, es el perfil que reúne las condiciones para haber sido electo, y por qué razón los otros 23 candidatos no contaban con el perfil adecuado para haber sido electos.
Si esas debidas justificaciones no se encuentran en el decreto legislativo, efectivamente allí se constata que existen entonces vicios de inconstitucionalidad que ameritan presentar un recurso. Ya respecto a la presentación o no del recurso, este es un tema que sí que se está discutiendo para revisar si es o no factible, pertinente en este momento de presentarlo, pero de que existen los vicios de entrada, diríamos, por la manera en cómo se dio el día de ayer la elección, obviamente que existen vicios de inconstitucionalidad claramente identificables. Bueno, quiero nada más, si producción nos lo permite, poder ver el documento que pues es como dijo Ramón Villalta, público, ¿verdad? Este documento está en el portal de la Asamblea Legislativa y es precisamente parte de el informe que a cada uno de los candidatos, cuando se les hizo sus entrevistas, los diputados establecieron, y ahí está. Cualquiera que entre lo puede verificar, lo puede tener, puede acceso a él, y ahí está claramente donde se establece los expedientes en la Fiscalía General de la República, los números de expedientes por el delito de tráfico de influencias, por el delito de prevaricato, por delitos de prevaricato y actos arbitrarios. Tribunal de Ética Gubernamental, y pues eso es lo que se le cuestionaba mayormente a el señor Apolonio. Bueno, las cosas están ya hechas, el ciclo se ha cerrado, los diputados tomaron la decisión y son los 57 diputados, entiendo que los 37 diputados, exactamente son los 37 diputados del FMLN y los... de Arena, y los 20 pico del FMLN, los que se conjugaron para poder nombrar en la Procuraduría a el juez propietario del Juzgado de lo Civil de San Vicente desde 2018, fue juez interino del Juzgado de lo Civil de Cojutepeque 2016 a 18 y fue miembro propietario del Tribunal del Servicio Civil del 2014 al 2016, es máster en estudios políticos aplicados. El ciudadano José Apolonio Tovar Serrano es, a partir de ayer de su juramentación en la Asamblea Legislativa, el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Bueno, creo que no hay más que decir, veremos si habrá intervención de la Corte Suprema de Justicia para revisar los procedimientos, como ya los ha cuestionado Ramón Villalta, en relación a que incumplieron los diputados su tarea, incumplieron los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, pero en algunas resoluciones también emitidas por la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala de lo Constitucional, en relación a la elección de funcionarios de segundo grado, ¿verdad, Ramón? Efectivamente. Para ir concluyendo un poco esta etapa, ustedes no tienen definido entonces si... No, aún no, sí. Y efectivamente, según la jurisprudencia, te establece una serie de parámetros que debe de observarse. En primer lugar, dice, hay que verificar que efectivamente la persona tiene una calidad académica, y eso implica pues analizar su expediente académico, de qué universidades se ha graduado, cuáles son los grados académicos que ha alcanzado, en términos de la experiencia, es decir, en dónde ha trabajado, etcétera, etcétera, ¿no? En términos de su aporte en materia también académica, se ha producido algún libro, se ha producido algo que tenga que ver con el desempeño del cargo en el cual va a estar. Los temas relacionados con la moralidad y los temas relacionados con la independencia partidaria, que eso lo establece con mucha claridad. Y la independencia partidaria tiene que ver con una vinculación formal, material de la persona, como con cualquier otro tipo de relación o vínculo que ésta pueda tener. Es decir, no necesariamente tiene que aparecer de que es militante, pero si una persona además aparece que es financista del partido político, pues obviamente existiera algún vínculo, ¿no? Y algún interés. Sí. Esto ha sido un elemento siempre importante que lo hemos señalado en materia de corrupción. El origen de la corrupción inicia precisamente con el financiamiento a partidos políticos, porque es importante siempre determinar quiénes son las personas que están financiando a un partido político y si éstas reciben algún beneficio posterior cuando los partidos están
cumpliendo con su desempeño. Y en este caso, pues hay evidencias de que efectivamente es una persona que ha tenido cargos que lo vinculan de manera directa con un partido político, y efectivamente eso contradice precisamente el parámetro de carácter constitucional que ya está establecido en materia de independencia. Entonces sí creemos que efectivamente aquí hay una violación clara a los procedimientos de carácter constitucional en la elección, y efectivamente habrá que determinar si vamos o no a proceder con interponer una demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo de la elección del cargo de procurador. Y volvemos a insistir, nosotros hacemos señalamientos, Natán, no en torno a las personas, sino a los procedimientos. Sí. Y obviamente si las personas que están involucrados tienen antecedentes de esta naturaleza, nosotros no andamos viendo exactamente el nombre, sino precisamente las características, si cumplen o no cumplen. Es lamentable que uno tenga que referirse ya de manera particular a las personas, en este caso del licenciado Apolonio, sí. Pero bueno, es el accidente de la persona que está en medio de un procedimiento que tiene vicios de inconstitucionalidad. Muy bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa, es necesaria que la hagamos. Era también necesario que abordáramos este tema desde la óptica de la visión de Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia. Ustedes pudieron evidenciar que desde que se estableció el hecho de que iba a ser posible la elección bajo los parámetros y condiciones que se estableció ayer por medio de los diputados del FMLN y de Arena, pues ya se había mostrado la inconformidad en relación a la elección de este funcionario. ¿Qué vaya a ocurrir a futuro? Si se va a activar el mecanismo que se ha activado en otros procesos de elección, en donde se ha puesto a prueba la jurisprudencia que se ha heredado. Recordemos que esta es otra sala de lo constitucional, ¿verdad? Entonces vamos a esperar si se activa el mecanismo que tiene que ver con pedir por medio de un recurso de inconstitucionalidad se declare ilegal la elección del señor Apolonio. Eso, pues digo, lo puede desarrollar cualquier ciudadano que se considere o que considere que los diputados no cumplieron con la tarea, no cumplieron con sus funciones de hacer bien su trabajo para elegir funcionarios de segundo grado. Mientras tanto, nos vamos a ir y regresamos a hablar ya de lleno con el tema que nos va a ocupar. Tiene que ver con los salvadoreños en el exterior y el cálculo que se ha hecho de que puedan tener una representación legislativa de hasta 5 diputados. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Le vamos a quitar a los que ya están, verdad, para siempre tener el 84, o vamos a subir a 89? Hay que preguntarnos eso, pero antes quizás también el abordaje de la temática que tiene que ver con una cosa muy puntual. Pareciera ser que no está tan seguro el hecho de que, o no están tan convencidos los diputados en querer legislar, o al menos para la elección 2021, con relación a permitir a los salvadoreños en el exterior poder emitir el sufragio para poder elegir alcaldes, consejos municipales plurales y diputados. Hoy por hoy, los salvadoreños residiendo fuera de nuestras fronteras patrias pueden votar por elección de presidente, mas no lo pueden hacer por diputados y consejos municipales plurales. Se necesita de una reforma, se necesita de hacer legislación, y esa es tarea de los diputados en la Asamblea Legislativa, y también, por supuesto, los mecanismos de cómo vayan a votar en el exterior, pues es materia del Tribunal Supremo Electoral. Cómo se vaya a hacer, si es que se logra hacer también, porque es lo que tenemos que primero plantearnos. Ya regresamos, no nos cambien.